Bueno, ¿qué ángel apareció en tu vida y te lanzó a hacer dibujos y bueno, no solo a hacer dibujos, a interesarte por todo lo que sucede a nuestro alrededor, ¿no? Fue algo extraordinario porque vengo del desierto de Sonora y mi padre como agricultor, de lo único que me afiancé era de su gran amor, no había comprensión, pero cuando vio que mi pasión era dibujar y buscar papeles en los anuncios de cigarros en los abarrotes, decidió comprarme papel y crayolas y así comencé y fue una pasión que ahora a mis 73 años no me ha dejado seguir con lo que mi padre como semilla fundadora estimuló en mi vida. Pero eso fue, ¿en dónde empezó esa pasión? ¿En qué lugar? Echojoa, Sonora se llama. Ajá. Es un pueblo agrícola al sur de Sonora. Pero después, un gobernador le caí bien y me llevó a Hermosillo. Tenía en ese momento 12 años. Y como un niño chiquito. Sí, estaba chico, pero por la buena fe de este señor, me metió en un colegio militar y una vez pasó para llevarme a ver una obra de teatro. Ajá. Y quedé impactado por la escenografía y le dije, oiga, ¿y quién hizo las casitas? Esa se llama escenografía. Y para no hacerte el cuento largo, me fui a vivir al sótano del taller de escenografía y ahí me quedé 5 años. Pero ¿cómo te recibieron o quiénes fueron? Es que te estoy haciendo, no quiero hacerte el cuento largo porque sí es el conflicto familiar, el conflicto con la escuela, me escapé, le hablaron a mi papá y dijo, el chamaco es incorregible, ahí se lo encargo, le dijo al director. Y le dijo, ¿sabes qué? Vas a poder dormir aquí en el sótano, pero si aprendes escenografía solamente y entras a la secundaria. Y así fue que me cultivé dentro de un mundo que nada tenía que ver con la banda de Echojoa, Sonora. Comencé a descubrir la música clásica, otros pintores, porque era ayudante del ayudante en televisión de la Universidad de Sonora. Y me hacían conocer. La Deutsche Grammophon nos mandaba música y comentarios que jamás me imaginé y me entusiasmó profundamente el otro mundo que me estaba esperando y que me llevó hasta París. Pero fíjate que en Sonora, bueno, todos tenemos la idea de que allá son muy bravos y de que son bravos. Que a un niño le dicen, oye, arréglatelas tú solo. A mí no se me quita lo bravo. No, pero contigo fueron te reconocieron luego tu talento. Mi padre. ¿A tu padre? Mi padre. Yo vivía en la adversidad y mi padre era el catalizador inmediato y mi padre me tomaba del brazo y me decía, no, Fernando, tú vas a ser muy grande, vas a ver el mundo. Y eso era una batería que aguijoneaba una responsabilidad que provocó la pasión de pintar. Pero él te levantó, entonces de chiquito, como te levantó una estatua o cómo? Me admiraba y respetaba mi decisión. No había comprensión, pero por ejemplo, cuando gané el premio en Francia, me habló y como campesino me dice, ¿qué ganaste por allá? Dice, ahora la gente aquí me anda en la calle preguntando que dónde estoy y me felicita a todo el mundo. Era un viejo así entrañable de mi vida, ¿no? Mi vida es un homenaje a ese hombre. Qué lindo. Oye, pero ¿cómo? ¿No nos cuentas cómo te fuiste a Francia? ¿Quién te mandó? ¿Cómo pudiste ir? Me mandó... Mira, las bendiciones de la ignorancia, porque no sabía yo lo caro que era Francia. Hice la Vega,
cuando estaba en Guadalajara, en una obra de teatro, fui, como era sonorense, le dije, oye Isela, estoy rifando este cuadro, ¿para qué? Es que me voy a París, le dije, y necesito comprar el boleto. Y me dice, Fernando, pintando así, ya la hiciste. Oye, chato, hazle un cheque por lo que cuesta un boleto a París. Y ya, y dice, tercera llamada. Bueno, adiós, Fernando, que te vaya bien. Y de repente, con el cheque del boleto y el cuadro, Isela Vega me lo compró. Ajá. Y ha sido una vida concatenada, una fortuna con otra. La fortuna de haber conocido gente importante en mi vida. Y una de ellas fue esta porque pues, no había nada de dónde agarrarse. Y de repente la mujer en bikini con unos tacones de este tamaño ordena que me den un cheque para irme a Francia. Eso fue genial. Pero qué generosa Isela, ¿no? Sí, no, Isela iba mucho más allá de lo que ella podía presentar. Sí. Marcó mi vida y cuando gané Sonorense y Bronca, porque ella sí era de un bronco profesional, me dijo 2, 3 malas palabras y me dijo, ya sabía yo que tú dirías, sí, hombre, no te preocupes. Pero aparte de eso, tuve un mundo que me cambió totalmente mi visión de éxito y fracaso en Francia. ¿Pero cuánto tiempo estuviste? ¿A qué edad te fuiste? A los 28 años, a los 29 gané el primer premio de Cancionnier del Festival Internacional de Pintura y duré 7 años en Francia. Y te alimentaste muchísimo. Muchísimo, y me di cuenta también de que París hay que tener cuidado porque te puede hundir, no nomás en el Sena. Y hay que tener siempre mucho cuidado con París. Pero regresé y pues agarré una bicicleta porque soy un poco inquieto. Y me fui otros 7 años hasta la Patagonia y nunca le he hecho caso si estoy gordo o si estoy pobre o si estoy viejo. La bicicleta es más sabia que yo. ¿Y la bicicleta te llevó por toda...? La bicicleta, digo, era un mundo, siempre me acordaba de todos los exploradores. No había el privilegio de las carreteras. Ajá. Y ya traía un bagaje cultural que me hacía vivir más fuertemente. No era una aventura gratuita. Me esperaban cosas que podía asimilar de otra manera. Oye, Fernando, pero entonces tú siempre has vivido al borde del abismo o en el peligro, porque siendo un joven irse en bicicleta a todos los países de América Latina es un riesgo, ¿no? Bueno, gracias por ser un joven. No, en Nicaragua a las 7:30 de la mañana en la bicicleta, en un puesto de refrescos y las cosas más elementales, me paré y le dije al tendero, deme un pan por favor y me da esa vela. Y luego me canté las mañanitas. Oiga, ¿y por qué está cantando esa canción? En México cantamos esta canción cuando cumplimos años y en este momento estoy cumpliendo 50. Ah, sí. Sí, sí, ya no estaba tan joven, pero no me importaba, digo, la vida es para invertirla. Pero y soy un gran inversionista. Sí, es cierto. ¿Y te festejaron? Y me festejé, entonces cuando me comencé a cantar, el tendero dijo, oiga, yo le voy a regalar una gaseosa. Hicimos una fiesta el tendero y yo y cumplí 50 años en el camino. Y cuando llegué a la Patagonia fue fuerte, fue muy fuerte, porque es un flachazo del pasado que en silencio son cosas muy importantes que te pasan cuando no le tienes miedo a las limitaciones. Ajá.
Pero allá, ¿qué descubriste de ti mismo y de la Patagonia? Pues descubrí el glaciar. Ah, El sí. Perito Moreno que se estalla en agosto era algo que no era impresionante. En agosto, no. En tiempo de calor, que allá es diferente, es diciembre, enero. Ajá. Uy, tantas cosas en 7 años, pero descubrí también que en América Latina, sobre todo América Central, sigue siendo una herida abierta, eh, con mucha gente sufriendo las secuelas de la revolución que no se acaba y que pues me hizo vivir una experiencia profunda en un viaje que no era únicamente el hecho de llegar, sino todo lo que viví en el camino. Es fuerte. Pero tú participaste en alguna revolución o fuiste testigo. Sí, fui testigo de secuelas de la revolución. En América Central, en El Salvador sobre todo, hay mucha violencia, pero como ya no son noticias de periódico, Ajá. entonces las cosas cambian, pero sigue habiendo latente todo el drama que vive, gente mutilada. Es duro. No, en El Salvador a lo mejor conociste a un gran poeta que se llama Roque Dalton. ¿Cómo no? Y su hermana es una gran mujer que vive en Oaxaca. Margarita. Margarita, que es un amor de mujer. Vienen a la casa. Sí. A ver si quieres moverte al Castillo Robles. Sí, me quiero Órale. mover, pero yo recuerdo, a mí me conmovía mucho Roque Dalton que decía, pobrecito de mi país que tiene nombre de hospital, porque como se llamaba San Salvador, Sí. decía eso. Y yo también lo conocí, tuve ese privilegio. No, pues mira nomás, yo cuando llegué a Nicaragua quería conocer este gran hombre que vivía en una isla en el lago. Ajá. Pero pues en bicicleta no hubo nadie, era muy desierto todo eso. Y cuando llegué a Managua era impresionante la devastación que había. Y te estoy hablando de 1998. Es Solentiname, ¿no? Que Exacto, sí. sí, con el padre. El padre de barba blanca, maravilloso, tipazo, que no le dio la mano al Papa. Yo no sabía eso. Sí, cuando fue a Nicaragua le extendió la mano y el Papa hizo así. Eso fue muy conocido. Muy terrible también. Sí. No, pues de todas mis historias podemos seguir platicando. Pero ¿cuándo empezaste, cuándo te decidiste ya a todo esto, a ilustrarlo, el romance del 15 de septiembre y la boda en la vecindad, el burro que metió la pata, todo? ¿Cuándo? Sí, todo fue gracias a Editorial Tecolote. Ajá. Cristina Urrutia echó el ojo a mi trabajo y la primera fue algo muy interesante que todavía no nos conocíamos y hiciste un escrito sobre la Adelita. Ajá. Hice un libro muy fuerte, muy bello, con calaveras. Todo el libro habla de las calaveras. Desgraciadamente no lo tenemos aquí, pero... Yo sí lo tengo arriba, ahorita, pero no aquí, arriba, no, cerca del cielo. No. Te lo bajo. Vamos a seguir platicando. Bueno, pues esa Tomamos Adelita chocolate. a mí me impresionó mucho, es muy bonito, es un libro precioso. Sí. Y después ya te seguiste Sí. haciendo otros. Ajá, y el último es, ¿dónde está? Aquí está. A ver. Aquí está, sí. Ese Sí. ese es un libro muy importante. Impactante. De tapa dura. Sí, A ver. es el libro que afortunadamente lo
escribiste el prefacio, y son los personajes que saqué de la gente que duerme en la calle, en el Boulevard Álvaro Obregón. Y es impresionante cómo en la oscuridad son personajes que se les borran las facciones y solamente se ve el volumen de sus cuerpos tirados en camas de cartón que ellos hacen, y se ponen un plástico negro encima, se amarran para no caerse de las bancas, y en la noche, con la poca luz que hay, parece seméforo, parece que son cuerpos muertos que están esperando ser revisados. Es patético, y se ve irónico con todo lo que hay en la colonia Roma, con los bares abiertos, la estridencia de la música y los cuerpos tirados como herida negra en el bulevar. Y las casas culturales también, y la gente pasa, bueno, ya es demasiado noche también, Sí, porque sí. la gente pasa y... Pero no piden nada, no son pordioseros. Son gentes que impacta, son herméticos, son muy curiosos. Esa conexión la tuve porque encontré una planta tirada y la fui a poner, y le llevaba una cubeta de agua todas las noches. Ajá. Y fue así que comencé a descubrir esa gente que se acuesta en las bancas, en la oscuridad. Increíble. ¿Y pintaste eso? ¿Tardaste muchas noches o fue Sí, siempre estuve como 2 meses haciendo, llegaba y el impacto que buscaba cualquier cosa para comenzar a acuarelear. Son acuarelas. Sí, Ajá. entonces es un trabajo que Mira, qué se... impresionante. Ajá. Son personajes que va saliendo a medida que iba echándole agua a la planta. Ahora la planta ya es un arbolito. Qué bonito. Sí, es muy interesante, y Mira, se cayó esto. y la gente sigue siendo totalmente hermética, ¿no? ¿Tú nunca lograste hablar, que alguien te dirigiera la palabra? No, ni quería. Ni querías tampoco. No, son escudriñar, porque como no son pordioseros, Claro. escudriñas heridas de vida. Y eso es lo que me detuvo. Tengo un gran pudor con esa gente, ¿no? Porque no te estiran la mano para pedirte nada. Oye, ¿y cuáles han sido tus propias heridas de vida? Ay. Tus viajes, las gentes que tú has amado o todavía amas. Voy a seguir echándome otro mezcal para platicarte. Bueno, ¿cuáles han sido? Porque sí tienes a lo largo del tiempo tus trazos podrían ser dramáticos, tus trazos son muy fuertes. Sí, hay algunos que son muy alegres, pero mira, por ejemplo, esta especie de tolvanera, ¿no? Sí. Podría ser la bomba atómica, ¿no? O mi vida misma. O tu propia vida, ¿no? Claro. Sí, pero es qué curioso que lo enseñas individualmente el dibujo. Ajá. Ya es fuera de contexto de lo que habla. Ajá. Pero sí podría, es la tolvanera de la basura que cae en un lago. Lo platicas ahí con la vida de tu hijo, con la anécdota de tu hijo. Pero también puede ser la tolvanera tuya, o no consideras que... Yo creo que toda la vida puede ser una tolvanera, pero la tuya más.
Ah, sí, 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 pero es muy obscena, no, es una tolvanera que vale más que no toquemos. No quieres Este, meterte en esa tolvanera. no, porque sí, con el tiempo, ya de viejo uno se vuelve mañoso para barnizar el drama Ajá. y no quiero. Oye, pero ¿cuándo empezaste tú, bueno, a qué edad empezaste a escribir Eh, no a escribir, pero a pensar en estas? eh, Porque eh, todos tienen un tema detrás. sí, aprendí escuchando a los que saben a escribir y Ajá, mirando a los que saben pintar a pintar. ajá, El primer maestro que tuve, Marco Antonio Félix, me acuerdo que estábamos haciendo un telón para teatro y estaba yo haciendo las hojas que me dijo de un árbol. Dice, Fernando, el primer espectador de tu trabajo va a estar a 15 metros, es el más cercano. No tienes que hacer, la fronda no es hoja por hoja, es una masa de hojas. Tienes que saber pintar la masa y la atmósfera es lo que te va a hacer ver de 15 metros el árbol. ajá. Y ahí nunca se me olvidó eso, que era extraordinario, de saber que somos atmósfera. Te veo a ti y ok, pero el dibujo puede ser muy eficaz, pero pintar tu atmósfera Ajá. fue extraordinario. Y después cuando descubrí a Sorolla, el maestro de la luz español, dije, pues claro, ¿no? Lo importante no es el detalle, sino el todo. Y, y los pequeños detalles pues te llevan al todo. Eso fue lo más extraordinario. Así que tú cuando se te aparece un hombre, una mujer, un niño, ves el todo o ves un detalle. No, es el todo. En este libro último es el todo porque es un gran distractor en el drama de los personajes si yo pinto el detalle. Porque están llenos de drama el todo. O sea, su vida la arrastran por su manera de caminar, van más allá, no están buscando ser vistos. Claro. Es un hallazgo, y eso es muy importante. En de la vecindad, Que pues, es muy lindo. sí, pero acá era una descripción Ajá. que siempre me ha gustado de la vida que tiene una vecindad en México. Y eso, como era un libro para niños, aquí sí era muy importante hacer sentir la vida de vecindad, la gente tendiendo la ropa, las actitudes de la gente. Parece mentira, pero su vida, su drama, está muy en las posturas de caminar, de vestirse, están muy claras, te están hablando, un dialecto que comienzas a descubrir en su manera de ser. Sí, y además la gente tiene mucho cuidado del vecino, de que el vecino no vaya a molestarse. Exacto, así es auténtica comunidad. Y de no estorbar también. Sí. Yo recuerdo el cuidado también de hace años cuando vino Oscar Luis, que hizo Los Hijos de Sánchez, Sí, y le decían el doctor, él era doctor sí. en antropología, sí, de antropología, pero no era médico. Pero condenaron ese libro. Sí, Sí. le fue mal porque decía que enseñaba un aspecto de México que hacía daño a México, Y que en aquel denigraba a momento, México. sí, lo conociste. Yo lo conocí, lo traté y sí sufrió en México. Después se fue a hacer otro libro en Puerto Rico, también de vecindades. Sí. Pero ese hombre se rodeó
de gente del Museo de Antropología, antropólogos, sociólogos, que conocían el México profundo. Se supo hacer un gran equipo. Su libro lo acabo de comprar, la primera edición, por mis hijos adoptivos, que quiero que conozcan las raíces viéndolas desde la vista de Oscar Luis, que a mí se me hace muy importante. Muy importante. Y también acabas de mencionar el México profundo, y esa es la obra magna de la máxima de Carlos Bonfil, que murió, que no debió morir porque hace una falta enorme, ¿no? Que descubre pues, el México que más vale finalmente. Pero pues se va el cuerpo, queda lo que hacemos. Y Bonfil pues dejó nomás el carcasón ahí. Pero yo creo que los que nos dejan cosas, y quién mejor que tú que lo sabes, son gentes que nos hacen más libres y más humanos, sabiendo leer, sabiendo escribir, sabiendo escuchar. Oye, Fernando, ¿y qué pintores, además de Sorolla, sientes que les debes algo o te dan algo? Hay un alemán muy poco conocido, Karl Hampton, es de un trazo brutal, sin concesiones, no hay mensaje, no hay nada. Es la sordidez de la soledad de los hombres que ha encontrado. Un día te voy a traer el libro porque sí me interesa muchísimo tu punto. Pichler es otro y me interesa mucho. Tiene cero seducción. Ajá. Es un hombre que es muy respetado y querido en Alemania. Ajá. Y Velázquez porque cuando pintaba la luz de su ropa, te acercas y es la tela bruta. No hay pintura, es el textil donde está pintando. ¿Cómo era tan certero que hacía que las luces en la ropa fuera el color de la tela? Ay, qué maravilla. Y Sorolla también aprendió de él. ¿Y de mexicanos hay alguno que te llame la atención? Sí, Enrique Guzmán es uno de ellos, que hizo de la cultura del dolor algo extraordinario en su pintura. Lo quería muchísimo Carlos Monsiváis. Cuando vine por primera vez a México de Guadalajara, fui a una galería y Carlos Monsiváis estaba ahí y me dijo, tienes que conocer a Enrique Guzmán. Y me presentó con este pintor adolorido siempre, con un sufrimiento y algo, la anécdota de él terrible, de Enrique Guzmán, que cuando ganó en Bellas Artes una pintora que hace cuadros negros, sí. Desde arriba agarró el cuadro, ¡chas! Sí, telas negras. Sí, híjole. Es un hombre de mucho valor por su congruencia, ¿no? Y aparte era de una gran cultura. Defendía su actitud, no nomás ante la pintura, ante la vida. Conflictivo, por la sanidad que supuestamente uno creía que era neurótico, pero no, era no estar de acuerdo con las cosas que no le funcionaban en su fluidez. Maravilloso. Había una pulquería que se llamaba Los Recuerdos del Porvenir, que te acuerdas, Elena Garro, la mujer de Octavio Paz, sí. Lo tomó para hacer una novela. Y tú, sí, que yo la tengo, si quieres luego te la presto, es buenísima. Y entonces yo te quería preguntar por qué tú te dedicaste a algo que además desapareció
o está desapareciendo, Está, que sí sí, son tan notables como la exacto. pulquería, que es solo de México. Pues fue una gran casualidad porque lo que quería hacer era los ambientes de las cantinas, no precisamente de las pulquerías, pero cuando un inglés le dio por tomar las fotografías, Edward Weston. sí, Sí. de las pulquerías, era increíble lo que encontré como acervo para hacer una serie de dibujos, pero resulta que la serie de dibujos fueron 6 pulquerías que miden 34 metros de largo por 2 de alto. Todo esto fue porque encontré el material idóneo, papel japonés, y las hojas las compré todas en la tienda donde las vendían. Me fui a Guadalajara y me encerré 1 año y medio haciendo todas las pulquerías. Y era fuertísimo saber cómo separaban, por el medio de las fotografías de Edward, cómo separaban la gente sin zapatos, y luego con guaraches, y luego con zapatos. O sea, como eran puras calaveras, tenía que ser la actitud, el gesto en la cantina, y aparte el grado de alcohol que iban teniendo, ¿no? Los que estaban así, los que estaban así, los que se tiraban. Y fue muy bello porque encierra un drama. Después supe que era el internet del momento para la Revolución Mexicana, que se juntaban ahí a hablar de muchas cosas que no podían en otros lados. Entonces la fusión de ideas, los cantantes, los plachiqueros, Posada me ayudó muchísimo porque él tenía un acervo bárbaro de la gente del pueblo, y como eran calaveras, de ahí abrevé muchísimo, y de Diego Rivera también. Entonces el libro se terminó siendo, o sea, todos los murales terminaron siendo pues un homenaje a Posada, a Diego, y luego tú te metiste ahí. Qué bonito. Sí, pues digo ya, la trilogía. Pero qué bonito, porque yo pensé, bueno, a lo mejor, ¿y tú bebías o no mucho? No sé beber el pulque, no me gusta. No, pero tequila, otra cosa. Pues si ahorita nos ponemos una, verás. Qué bonito, pero yo recuerdo que a muchos borrachos de pulquerías hace 1000 años los barrían fuera de la pulquería así, Exacto. pero con el aserrín, y tenían todo el pelo lleno Sí, de aserrín. exacto, sí. El pleito de las mujeres con los niños que entraban, como estudié escenografía, dramaticé mucho cada pulquería. Ajá. Y hay una teatralidad muy importante, la atmósfera en general y el detalle. Ajá. Y es verdaderamente, y como son 35 metros de largo, me dio tiempo para hacer muchísimas escenas. 35 metros del libro. No, el original. Ah, el original. No, el libro mide que unos 6 metros. ¿Y dónde está el original? El original está en un banco, porque lo enrollé y pues uno no sabe, ¿no? Nada. Y luego lo voy a sacar porque eventualmente, como es un papel muy delicado, tiene que airearse. Sí, claro. Sí, y lo floto, así se dice, luego lo vuelvo a enrollar y lo vuelvo a guardar. Pero hace muchos años que no lo veo, lo voy qué buena idea, lo voy a sacar ahora que vaya a casa. Sí. Oye, Fernando, y por último, ¿a quién has flotado? ¿De quién te has enamorado? Bueno, me han hecho flotar muchísima gente, pero el amor más grande que he tenido son mis hijos.
son mis hijos, es definitivamente verlos crecer, mis nietos, son cosas que sí me hacen navegar con las velas henchidas de esperanza. Qué lindo. Gobierno de México.